Hablamos de la parte económica porque se dieron a conocer los números de la inflación, tanto en la provincia de Mendoza del 1,1 como también a nivel nacional del 1,6. Bueno, un panorama que marca que para no ser pobre en la provincia de Mendoza una familia precisa de más de 1 millón de pesos, 1.018.000 pesos, mientras que para no estar por debajo de la línea de la indigencia, una familia tipo de 4 personas necesita 400.000 pesos. El análisis del economista Tomás Ametla, que esto dice al respecto, una vez conocidas las cifras y también el balance del panorama hasta el momento. Que la inflación núcleo, que le quita todo lo que tiene que ver con los regulados, que por ejemplo todo lo que tiene que ver con educación, las tarifas de luz, el gas, eran precios que estaban congelados y muy atrasados, es lo que termina por ahí presionando al alza el índice de precios. Pero si vos sacás todo lo que es desregulados y aparte sacar los estacionales, que puede ser la fruta y la verdura, que tiene mucha variación, la inflación del núcleo sigue dando hacia abajo, es decir, que la tendencia de la inflación a mediano y largo plazo sigue siendo la baja. ¿Y a qué se debe? ¿Cuáles son los factores que ustedes creen que contribuyen a que vaya bajando? Y lo más importante en economía, la principal causa de la inflación es la emisión monetaria. Algo que ha hecho el gobierno de Milei, que es el ancla de su plan económico, es el famoso superávit fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que vos gastás menos plata de la que te ingresa. Eso es lo que hace que vos no tengas ni que endeudarte ni que emitir dinero nuevo para poder cubrir tus gastos. Todo lo que tiene que ver con la construcción y el comercio fueron actividades que llegaron a quedar cerca de 30% de manera interanual, pero en los últimos meses ya estamos viendo un repunte tanto en la actividad como en el comercio. Eso es muy positivo, ya que beneficiaría mucho a todas las personas que vivimos acá en Mendoza, donde más nos duele es cuando la gente deja de comprar y vender. Pero sí hay muchos productos que todavía están encontrando precios. Por ahí los restaurantes, me acuerdo en su momento habían subido mucho valor y hoy uno sale a comer y los precios son más o menos iguales, incluso en muchos lugares han bajado los precios. Y por ahí hay algunos productos que uno puede ver en el supermercado que por ahí han subido más de lo que dice la inflación. Entonces depende mucho también de los hábitos de consumo de cada uno. Pero si nosotros vemos el nivel general, es decir, analizamos todos los precios de la economía, vemos que cada vez suben más despacio. Y en lo que vamos a profundizar ahora es en el precio de los lácteos. ¿Bajó el precio de la leche? ¿Se mantiene el precio o los precios del resto de los productos? Nina Lesic trae la información. Hola Nina, ¿cómo estás? Contanos. Hola Mariama, muy buen mediodía para todos ustedes. Y si vos bien lo anticipabas, han bajado el precio de algunos alimentos y entre ellos los lácteos. Y dentro de los lácteos específicamente se nota más en la leche con una baja del 10%. Lo que queremos saber es a qué se debe y hace cuánto que se está manteniendo esta tendencia. Bueno, nosotros estamos en compañía de Orlando Ferrero, él es comerciante de aquí de Las Heras. Y bueno, queremos saber un panorama. Gracias por recibirnos, Orlando. Hola, buenas tardes, no, por favor. Sí, la leche puntualmente en lo que es nuestra producción sí. Hemos bajado el precio debido a que se ha notado una baja en el consumo. Nosotros hace 3 meses que no elevamos los precios y justo en la leche hemos disminuido un 10% debido al bajo consumo y bueno, esto ha ayudado un poco a que se venda más. ¿Hace cuánto tiempo que que vienen con una tendencia a la baja? Y más o menos desde marzo se empezó a sentir un poco la baja del consumo. ¿Y qué pasa con el resto de los lácteos también? El resto de los lácteos depende del sector, si es queso o si son lácteos frescos. Los que son lácteos frescos, por ahí yogurcitos, postrecitos, se empieza a consumir menos en lo que son los meses fríos. Sin embargo, por ejemplo, lo que son los quesos se empieza a consumir más. ¿Podemos chequear algunos precios? Por ejemplo, vos decís el precio de la leche, que ha bajado un 10%. Acá tenemos un ejemplo de leche. ¿En qué precio la tenemos acá al litro? La leche en este momento tenemos una oferta de 3 litros por 3.000 pesos, 1.000 pesos el litro. Bien. ¿Y esto ustedes a partir de cuándo lo bajaron? Y hace aproximadamente un mes que estamos con estos precios. ¿Qué pasa con la gente? ¿También aprovecha, la baja, los descuentos? Sí, la leche, la gente se ha enterado y viene bastante a buscar específicamente la leche y bueno, de paso se lleva otras cosas también. Perfecto. ¿Qué pasa, por ejemplo, el precio de los yogures, que lo tenemos acá? ¿A qué precio lo tienen? Y por ejemplo tenemos los 3 H de yogur de litro, están en 5.200, sí. Los 3 litros.
Después, por ejemplo, tenemos los 6 yogurcitos de 125 gramos en 3.500 pesos. Después tenemos las botellas de yogur, que por ahí ya son no son tan de la canasta básica, pero se llevan mucho. 3 litros por 10.000 pesos los yogures con fruta. ¿Y hace cuánto que tienen este mismo precio? Y aproximadamente desde el 15 de abril que no hemos tocado los precios. Te muevo un poquito más acá, obviamente sin alejarnos demasiado. ¿Qué pasa con el tema quesos? Que también sabemos que es un producto lácteo que muchas veces se utiliza y que la gente lo compra, no sé si con tanta frecuencia o no. Generalmente a principio de año empiezan a subir los quesos hasta Semana Santa. Notamos una elevación en los precios en ese momento, sí, pero ahora se han mantenido. Sí, hace bastante que están en el mismo precio. Lo mismo que, por ejemplo, el tema del yogur. Igual que el yogur, sí. ¿Y en qué precio lo tenemos al queso? Por ejemplo, un queso cremoso. Y un queso cremoso, por ejemplo, tenemos 8.300 pesos el kilo, 830 los 100 gramos. Después hay alguno más económico que está en 691 los 100 gramos. Queso barra, 1.268 los 100 gramos, por ejemplo. ¿Qué pasa con el comportamiento de la gente? A ver, sabemos que los precios en algunos casos han bajado como la leche, los otros se estabilizan, pero ¿cómo es el consumo también? A ver, ¿qué es lo que sucede? ¿La gente lleva lo mismo, lleva menos? Y la gente se va adaptando a su bolsillo según la capacidad que tenga. Siempre lo que son productos básicos como la leche siempre vienen a buscar, o un poquito de queso cremoso, eso es algo constante. Pero por ahí si tiene algún peso de más, sí se lleva otros productos como los postres o las botellas de yogur, o por ahí algún fiambre feteado también, pero si no, se relegan a lo básico. Bien. Hay algo, Mari, Ama, que yo quería recalcar de todo esto, porque nosotros lo hablábamos con Orlando hace un ratito, y tiene que ver con que la baja, muchas veces, de los precios, ellos deciden tomar, valga la redundancia, esta decisión por la baja de las ventas, pero en muchos casos ustedes tienden a absorber los costos, no queda otra. Sí, en este caso hemos mantenido los precios aun cuando los costos fijos han ido en aumento, ya sean salariales o, por ejemplo, incluso de la leche como materia prima, sí, de otras materias primas o incluso los servicios públicos también. Pero al haber menos ventas hemos tenido que absorber estos aumentos. Comparado con el año pasado, por ejemplo, ¿cómo viene el tema ventas y el tema de consumo? En cuanto a las ventas, particularmente nosotros sentimos que se ha mantenido o incluso tal vez un poco mejor. El año pasado sí fue bastante duro, pero en este por lo menos hemos podido, más allá de que hayamos tenido que absorber algunos aumentos, se ha mantenido bastante bien, digamos. ¿Creen que esto pueda llegar a mejorar? ¿Hay algún tipo de expectativa en el sector comercial? Sí, tenemos fe de que pueda llegar a mejorar. En nuestro caso siempre a partir de agosto, septiembre mejoran las ventas porque nos dedicamos más al yogur y se vende más con el calor. Le agradecemos, por supuesto, a Orlando. No sé por ahí si quedó algún dato más para precisar, Mari. Es el panorama específicamente dentro de alimentos, sector lácteos, donde sabemos que la leche ha bajado por lo menos en este lugar un 10%. Y esto va también en concordancia con lo que ayer nos decían algunos mayoristas, de que algunos productos han bajado, entre ellos los lácteos. Nina, ¿sabés qué? Me gustaría que le preguntes solo esto. ¿Utiliza ahí la gente tarjeta de crédito para proveerse de alimentos? ¿Utiliza la gente tarjeta de crédito para proveerse de alimentos? La tarjeta de crédito por ahí se veía un poco más en los años anteriores, que había una inflación muy alta. Ahí aprovechaban porque de un mes al otro había tal vez un 10% de aumento y recién lo pagaban al otro mes. Hoy en día se usa más la de débito, los medios de pago virtuales, pero sí, a veces se usa la tarjeta de crédito. A veces no queda otra, te quedás sin plata cerca de fin de mes y no te queda otra que financiar las compras. Sí, exactamente. Sobre todo en lo que es en el sector minorista, por ahí pueden llegar a usar la tarjeta de crédito. Bueno, sí, Mari, evidentemente se utiliza porque como lo estuvieron hablando hace algunos días atrás, a veces el sueldo no alcanza, no llega uno a fin de mes, entonces empieza a utilizar otros medios de financiamiento para poder comprar algo tan básico como es la mercadería, los alimentos, ¿no? Tal cual, Nina. Muchísimas gracias por toda la información. A ustedes, saludos. Hasta luego. Seguimos hablando de la inflación. Algunos productos bajan, como el ejemplo que estábamos dando, pero otros suben
y así te dio el promedio de 1,6%, motivo por el cual el gobierno está celebrando, ya que las consultoras privadas estaban esperando una inflación para junio cercana al 2%. Bueno, dio un poquito más que mayo, pero muy poquito. Mayo había estado en 1,5%. A eso hay que sumarle el 1,6% de junio. En Mendoza, 1,1%. Pero bueno, el gobierno entiende que se va estabilizando la cosa, entonces tiene motivos para celebrar, además para contradecir a las consultoras privadas. Es más, ahora hay un tuit del presidente Javier Milei que habla de Mandrilandia, aquellos que siguen llorando, y da el caso del RIPTE de mayo, que es la remuneración imponible promedio de trabajadores estables, y da un poquito por encima de la inflación, 1,9% de incremento salarial en ese segmento frente a esa inflación de mayo que fue del 1,5%. Ahora, ¿por qué uno tiene una sensación distinta? Y por qué por allí los salarios no alcanzan al costo de vida que uno necesita. Tampoco es igual el consumo que uno puede hacer respecto del vecino que tiene su propia canasta de consumos. Entonces, en algún caso puede aumentar más, en otro menos promedio. Pero como tuviste algunos productos que subieron y otros que bajaron, te dio ese 1,6%. Ese es entonces el análisis respecto de la inflación. Ahora, ¿cómo le hacemos frente? Bueno, hay que tener un trabajo estable, hay que tener ingresos asegurados y que esos ingresos te alcancen para la canasta básica total o para ahorros y demás. Vamos a ver cómo viene el comportamiento de los salarios. Tenemos aquí una placa donde podemos ver, a pesar de ese RIPTE que señalábamos recién, que es lo que celebra el presidente Javier Milei de trabajadores estables de mayo, pero en el acumulado de marzo, abril y mayo tenés una caída de 5,4%. Estamos hablando de trabajadores registrados privados. Registrados privados. 5,4%. ¿Por qué? Porque si bien fueron subiendo, han subido por debajo de la inflación. Y es que también las paritarias, los convenios están pisados. Salvo algunos casos, por ejemplo, aceiteros, metalúrgicos, podríamos mencionar bancarios, que han estado un poquito por encima de la inflación, pero en general muchos con esos salarios pisados, porque es una forma también de anclar la estabilidad que ha buscado el gobierno, entonces da esa pérdida de poder adquisitivo. Por eso la inflación se nota un poco más que ese 1,6%. Ahí tenemos el dato. Ahora, si nos vamos a largo plazo, como hay meses que han tenido mejor recuperación respecto a la inflación, digamos, una tendencia en la inflación a la desaceleración, esto ha permitido una recuperación del poder adquisitivo, pero aún 1,2% por debajo del punto de partida que fue noviembre del 2023, que no es que estaban bien en noviembre del 2023, ya venían cayendo respecto de meses anteriores. Hay que remontarse, por ejemplo, 10 años atrás y tenemos una caída de un 17%. Ahora, todo esto no es parejo, estamos hablando del privado registrado. Los no registrados, los que trabajan en negro, vienen con un rezago de 5 meses, entonces no nos sirve como metodología de análisis porque estaríamos comparando tiempos muy diferentes, ¿no? Pero en ese lapso, por ejemplo, el trabajo estatal ha tenido una pérdida, me refiero al lapso de noviembre a mayo, una pérdida del 15% frente a la inflación. Y algunos sectores, por ejemplo, docentes, investigadores universitarios, han tenido una pérdida de casi el 30% de su poder adquisitivo, justamente porque los salarios quedaron muy rezagados, pisados los presupuestos, frente a la inflación. Entonces, es caso por caso. El tema es, por un lado, una inflación que tiende a la estabilidad, y es lo que busca el gobierno, de aquí a fin de año, por supuesto para el año que viene también, y otra cosa es la calidad de vida, que para eso dependemos mucho del trabajo y además del poder adquisitivo que está dado por el ingreso por los salarios. Bien, Carlos, gracias. Gracias, Carlos. Hablamos de inflación otra vez, pero en este caso a nivel internacional, para conocer los números de Estados Unidos. Claro, si uno los compara con los números de Argentina, son ampliamente distintos. Sin embargo, hay un tanto de preocupación por estas medidas arancelarias de Donald Trump que también han despertado la inflación en el país norteamericano. El mes pasado tuvo su nivel más alto desde febrero, ya que los aranceles generalizados del presidente Donald Trump aumentaron el costo de una serie de productos, entre ellos muebles, ropa y electrodomésticos. Los precios al consumidor
atención, subieron un 2,7% en junio con respecto al año anterior, tal cual lo informó el Departamento de Trabajo, lo que supone un aumento anual del 2,4% registrado en mayo. En términos mensuales, los precios subieron un 0,3% de mayo a junio, tras aumentar solo un 0,1% el mes anterior. Bueno, ahí como marcamos una diferencia enorme si comparamos, por supuesto que no es el caso, o sea, no hay que comparar porque hay una diferencia abismal. Sin embargo, sí hay preocupación por estas medidas del presidente que han despertado y han disparado los precios en algunos productos.